Buen día, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Giancarlo Rengifo, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Este es mi documento. Por seguridad, mi documento termina en el número 7, pertenezco al grupo 172 y hoy vamos a sustentar la práctica que le corresponde al estudiante 3. En este caso es un rectificador de onda completa. Entonces, una vez ya tenemos aquí nuestro montaje, aquí tal como nos lo especifica el protocolo de la práctica. Entonces nos dice conecte el osciloscopio en el pin 1 y el pin 4. ¿Listo? Entonces vamos a correr simulación. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos una frecuencia de 60 Hz, una amplitud de valor de entrada de 10 de pico a pico. ¿Listo? Entonces aquí nos dice también que en el pin tenemos que conectar el osciloscopio en el pin 2 y en el pin 4. Entonces poco a poco, mediante se va realizando como tal la simulación, vamos a cambiar aquí el valor, el tiempo por división de 10. Aquí también vamos a poner un valor de 10. Poco a poco vamos teniendo en cuenta de que tanto la señal de entrada como la señal de salida van a ser un poco diferentes. Aquí podemos ver que hay una función, hay una onda y aquí ya nuestra corriente cambia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es responder las preguntas orientadoras que ya tenemos nuestra práctica, ya hemos respondido, hemos realizado como tal todo el ejercicio. Entonces nos dice, si cambio el valor del condensador por uno de un valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Entonces, entendemos que al aumentar el valor del condensador, las puntas de las ondas que aparecen en el oscilador tienden a ser planas. También durante el proceso esta toma la forma de una señal DC de una constante de tiempo. Entonces, ¿qué papel cumple el condensador en el circuito? El papel del condensador en el circuito es tratar de cambiar a la señal AC, perdón, a señal DC. Es decir, que los picos de ondas parezcan en una línea constante en el tiempo. ¿Listo? Es decir, que pasar de corriente alterna a corriente continua. Entonces, ¿qué diferencias existen entre el valor pico a pico, valor pico y valor RMS o valor equivalente? Entonces, el voltaje pico a pico es la diferencia entre estos dos voltajes, es el llamado valor pico a pico y es igual al doble del valor pico. ¿Listo? Y el voltaje RMS se puede obtener el voltaje equivalente en corriente continua BRMS de este voltaje alterno con ayuda de la fórmula BRMS es igual al 0,707 por el valor pico. Entonces nos dice, calcule estos voltajes para dos señales diferentes y explique paso a paso cómo se obtiene a partir de la señal de salida del osciloscopio. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra simulación, vamos a cambiar el valor aquí, vamos a colocar un valor con una frecuencia de 80 Hz. Vamos a ver cómo poco a poco en la simulación se va alterando. Vamos a colocar un tiempo de visión aquí de 20 en los osciloscopios, de 20, aquí también de 20. Y aquí por último nos dice que el condensador, la capacitancia la vamos a colocar, aquí inicialmente la tenemos a 2200 microfaradios y la vamos a colocar a 40. Entonces poco a poco vemos como el osciloscopio se va cambiando, como la señal va cambiando. Aquí que ya tenemos un poquito el más rápido, no sé por qué el Tinkercad como más lento. La simulación está yendo un poco más lento, pero aquí ya lo hemos realizado. Entonces podemos ver que la señal se vuelve más continua. Aquí tenemos las dos diferencias. Vemos que en esta las funciones son un poco más abiertas, la onda es un poco más abierta, aquí la onda es un poco más cerrada. Entonces se puede analizar que al aumentar la frecuencia y el tiempo por división, las ondas están más aceleradas y se ven mucho más que las que se veían con anterioridad. ¿Listo? Aquí tenemos tanto la entrada como la salida. Vemos que es una señal diferente aquí en nuestra segunda gráfica. En la corriente de salida vemos una línea continua y aquí vemos como ya tiende a ser una alteración. Entonces, al haber bajado la capacitancia del condensador, las ondas mostradas dejan de ser planas, pues estas son ahora más volátiles. ¿Listo? Entonces, como tal, esta fue la práctica que se realiza para el rectificador de onda completa. Muchas gracias por la atención prestada.